Profesor, estaba recordando de esas frases que ya no viene al caso, pero de esas que dicen profeta, cuando Goering le dice, ¿a quién se lo dijo? Que nunca los aviones británicos bombardearían Berlín. Sí, se lo dijo Goering a Hitler. A Hitler. Sí, y apenas ha empezado la guerra, me parece que fue ya en septiembre, cuando entran en Polonia, el 1 de septiembre, pues antes de terminar el año ya hacen un bombardeo de Berlín experimental los británicos. O sea que no duró ni tan siquiera fue al final de la guerra cuando lo destruyeron. Porque los Lancaster los tenían preparados ya. Y el Spitfire como caza. El Spitfire, sí. Fantástico. ¿No se enfadó mucho Hitler? Porque no tenía buena memoria. No se lo perdonó nunca, claro. Recibiendo a cantidad de gente bajo las bombas y los apagones. Una cosa bueno, lo que está siendo una guerra, ¿no, don Ramón? Dominaba toda Europa, pero tenía las bombas en su casa. Claro, es lo que le molesta a Hitler, lapsus freudiano, a Putin, de la guerra de Ucrania, que de vez en cuando bombardean un poco de Rusia. ¿Cómo puede ser eso? Yo estoy en guerra con ellos, pero ellos no pueden estar en guerra conmigo. Al Kremlin no llegan porque tendrá mucha antiaérea, ¿no? No, y porque además yo diría que, como dice usted, no se atreven para no provocar a la bestia y que les tire una bomba táctica. Demasiado. Oiga, hoy sí que hay un tema mayor, que es Vistilla, a pesar de que el nombre tiene diminutivo, Vistilla, que una Vistilla, tengo entendido que fundamentalmente es un momento judicial donde se comunican cosas, ¿no? Sí. No hay, es una vista de comunicación, sí, ¿no? Sí. Por parte del juzgado a los implicados, ¿verdad? Sí. En principio, los señores Ábalos y Koldo García podrían acabar hoy con sus huesos en el hotel Pagao. En el gran hotel del Estado, que es en la cárcel. Pues sí, yo creo que hay una situación en la que es escandaloso ya, si se puede decir la palabra, en medio de tanta miseria y tanto postureo, me gusta mucho la palabra. Postureo, sí. Postureo. Tanta carita, ¿no? De presuntos víctimas de la ira de Olimpo, que sí, es Sánchez. Como diría el inspector francés en Casablanca, aquí se juega. ¡Oh! Sí, es tremendo. Entonces yo creo que Ábalos no creo que tire de la manta totalmente porque lo guardará. Pero Koldo puede decir cosas importantes. Bueno, y Koldo, el que tiene pruebas, porque Ábalos sabe todo, por supuesto. Pero el que tiene pruebas porque sí. Grabó todo es Koldo, ¿eh? Sí, la última cuestión de Koldo, de la visita a Otegi, eso ya es definitivo. Porque... Que ayer, se lo comentaba hoy en el coche, don Ramón, ayer, en la última hora, Ábalos confirmó en las redes que sí, que él tenía constancia de que esa visita se produjo y que era cierto, que lo que había dicho Koldo, que no tiene por qué decir mentiras. A esos efectos, a efectos de defenderse él, por supuesto que dirá lo que le convenga, pero a los efectos de descripción general no tiene por qué mentir. Y lo peor es que el propio Sánchez oculta ese contacto que tendría que ser claro y transparente, porque al fin y al cabo es un apuntamiento a la investidura, sí, no tiene nada especial. Es su socio privilegiado. Es la vergüenza de pactar con un heredero de ETA. Heredero del partido. El líder era de ETA directamente. Era de ETA. Otegi era de ETA. Que se lo digan a Javier. O sea, don Javier Rupérez nos lo contó a nosotros en primera persona y en público, sí, señor, que el señor Otegi fue su captor. Sí, señor. Nos lo dijo, lo podemos decir en voz alta porque nos lo dijo a nosotros en público, en un programa de La Verdad Desnuda. Bueno, gran tipo Javier Rupérez, ¿no? Sí, gran tipo. Y yo creo que ahora ya está de ¿cómo se llama? De vuelta, académico ya. De número, porque era de correspondiente, estaba nombrado... En su academia, en la Academia de Historia. Era correspondiente, que es una categoría que requiere menos impulso y menos trabajo, menos gloria, pero ya está de número y está teniendo intervenciones muy interesantes. Sí, está muy bien, ¿no? Él, sí, muy bien, muy bien. Bueno, él es más joven que usted, que debe tener 78 o por ahí. No, menos. ¿Menos? Yo creo que no, entonces es joven.
Bueno, joven dentro de lo que cabe, Sí, claro. sí. Muy bien, entonces ahí yo veo a Koldo García, que es un tipo, él es un buscavidas, es un personaje bastante outsider, ¿no? Así como Ábalos pretendía ser ministro, pues, Sí, pero llevaba cuenta del menudeo, claro, pero ese llevaba esa cuenta muy de outsider, muy de de espía, menudeo. muy del que sabe que está al margen y que lo pueden querer matar en cualquier momento. Y bueno, y no le faltó razón, ¿no? Porque del cuarteto del Peugeot, solo el presidente de momento Ya. no está encausado, ¿no? Sí. Cerdán está muy encausado, ellos dos están a punto de ir a la cárcel. Bueno, el señor Ábalos no renuncia al escaño, primero porque le ofrece cierta protección, pero sobre todo, lo ha dicho él, porque cobra un dinerín por Claro, estar y sentado en el cobra un escaño. dinerito que le viene muy bien porque tenía muchos ingresos Bueno, él. y ahora no tiene ninguno, Claro. claro. Bueno, pero los tendrá Sí, guardaditos. estará fuera, tendrá dinero. Dinero tiene fuera seguro. ¿Usted qué cree? ¿Que los meterán hoy en el trullo o que les dejarán ir a dormir a casa? Tengo mis dudas, como todo el mundo, Claro, claro. claro. No está claro, porque si estuviera claro, pues no haría falta profetas. ¿Le parece que pueden ir a escaparse o no? Yo no creo que Ábalos quisiera escaparse, pero Ábalos puede tener en la reserva para tirar de la manta y si le meten en la cárcel, pues se puede sublevar a medias. Y eso es lo que están juzgando, si una cosa u otra. Y yo creo lo mismo con Koldo. Koldo sí está más seguro que puede ir a la cárcel porque tiene mucha información todavía secreta. Y Mucha. en el momento en que la saque, podría pactar con la fiscalía y con el juez, ¿no? Puede pactar incluso con Sánchez. Yo creo que puede pactar con lo que sea y él está dispuesto siempre que salve el pellejo. Claro, pero es que Sánchez, la influencia sobre la judicatura tiene un límite, como se ha visto en el caso del propio Puigdemont, que él hubiera querido Pero la regalarle última revelación, que el yerno de Sánchez le dio para la campaña, el suegro. el suegro, 100.000 euros. Yo se le dije siempre que la campaña para la secretaría del PSOE la había pagado el suegro, ¿se acuerda usted Sí, que sí, se lo dije? siempre, Es pero- verdad que hay que tener las pruebas, pero que eso se sabía. Eso y además no es porque proceda de los burdeles. Hombre, pues sí, No, el tema es que no está declarado, ya. que tienen que estar declaradas esas ayudas. No es que sea burdero, no, que no parece que lo es, ¿no? Perdón, eran los ingresos que tenía Eso será el juez lo su que, señor suegro. el que estime si el dinero de los burdeles. No, si no pasa nada excepto la hipocresía. Sí, a mí me hubiera parecido gallardo que desde el primer momento hubiesen... Pero es que era Pedro Sánchez, era el Michael de Don Vito Corleone, ¿se acuerda? Que el Michael que tenía que blanquear a la familia, pues bueno, el yerno, que era Pedro Sánchez, y su señora esposa, doña Begoña, tenían que blanquear ese pasado donde la fortuna familiar se había hecho, pues nada, como se había hecho. No Claro. pasa nada, venían de un pasado económico muy, muy estrecho y habían llegado a una posición desahogada a través de actividades pues no del todo honorables. ¿Qué le vamos a hacer? Y querían blanquearlo y ahí estaba, y ahí se puso ese dinero. Eso, claro, se puede considerar financiación ilícita, ¿no? Porque no está declarado. No está declarado, no depende de que sea de burdeles o no. Ya. Eso es secundario según la ley. Sí. Aunque Es irrelevante, sí. como filosofía general, pues tiene mucha importancia. A lo mejor, don Ramón, como el dinero de los burdeles y de ese tipo de actividades muchas veces es negro, porque menos algunos políticos descerebrados, el común no lo paga en blanco. Fíjense la contabilidad de los burdeles, pues si en una tienda de ultramarinos que se decía todavía se dice a veces ultramarinos. Es bonita, me gusta esa Sí, expresión. es el Sí. café, el cacao, todo eso que venía de las colonias. De ultramar, sí, De sí. ultramarinos. Coloniales se llamaban También se Esa llamaban desapareció coloniales, ya, sí. coloniales. Bueno, pues evidentemente no son ingresos que se lleven
al detalle. Claro. Se pondrá 3 o 4 de... Bueno, sobre todo porque el cliente no quiere pagar en blanco, Claro. paga en metálico prácticamente siempre. Pocos pagan eso Sí. con tarjeta. Bueno, es una cosa, es tan rastreable y como es una actividad pues, que normalmente no se exhibe públicamente, me refiero por parte del consumidor, pues claro, se genera una cantidad de dinero negro muy importante. Sí. Por lo tanto, ya no por ocultar que estaba ayudando a su yerno, lo cual es legítimo, era su yerno, Ya. sino porque el dinero que disponía, pues seguramente era en negro, ¿no? Venga, hoy quiere recordar usted un clásico ya del... Sí, Un es un clásico que es el clásico roto, ¿no? y en mi caso viene la circunstancia de que... ¿Usted le conoció al roto? Sí, sí le conozco, no le he tratado mucho, pero sí le conozco. Tiene un gran estudio, porque trabaja mucho. Y entonces, la verdad es que a mí sí, todo lo que lleva el aroma de Lewis Carroll y de Alicia en el País de las Maravillas me interesa mucho. La mejor traducción española del país, de Alicia en el País de Maravillas, es de Jaime de Ojeda, que es un diplomático español que se retiró ya porque cumplió la edad y vive en Kentucky, en Estados Unidos, rodeado de perros en una zona selvática. Pero tradujo... ¿Y qué hace ese hombre ahí? Bueno, y me preguntaba cosas de la traducción, porque está muy citada la Alicia por los economistas siempre. Y entonces yo leí la traducción, seguí la traducción y me aficioné a las citas de Lewis Carroll. Y hoy el roto, pues hace una cita que se ve que ha leído. Bueno, pero es muy... La cita, ahora la dirá don Ramón, no es directa. Bueno, sí, no, es una parodia, por así decirlo. Es una paráfrasis lejana. Sí, una referencia. Entonces, el roto, Lewis Carroll, en Alicia, en el País de las Maravillas, van en una manifestación con la reina y entonces hay protestantes contra la reina y dice ella que los llamen y les corten la cabeza. Y Alicia dice, eso, primero la sentencia y luego el veredicto. Bueno, y aquí hoy el roto nos regala esta frase. La condena es el rayo, la sentencia el trueno que llega después. Es fantástico. Sustituyan sentencia por veredicto, que es la sentencia del Tribunal Popular, y es fantástica esa referencia. Debía haber puesto una nota a pie de página. Es que probablemente a lo mejor no se ha inspirado en Alicia. Es una frase muy citada. ¿Sabe lo que pasa, don Ramón? Que la horda que se ha dedicado a proteger al fiscal pretende que lo que hizo el Tribunal Supremo fue decir primero la sentencia y después el veredicto, como decía usted. Y en realidad no, iba todo junto. Lo declaraba culpable y la sentencia era la inhabilitación. Esa iba junto. Yo no llego a tanta sutileza. Ya, Lo que teniendo en pienso cuenta, don es- Ramón, ¿dónde está publicado? Este está publicado en El País. En El País. Pues está, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. No, que va, pues Jaime de Ojeda, esta frase la reconocería inmediatamente. No, que sí. Pero quiero decir de la intencionalidad. Además, los grandes poetas y los grandes actores están para inspirarnos frases Por supuesto. a por nosotros supuesto. también. No, y la metáfora del rayo y el trueno, lo que llega antes y después, aunque se ha producido a la inversa, es bonita. Esa sí, muy bonita. Esa es bonita. Hay que reconocer que el roto ahí está lírico y Claro poético. que sí. Más allá que sirve a su señor. Sí, Más señor. allá de que sirve a su señor. Señor. Bueno, Y tengo otra referencia del Corte Inglés. Interesante. venga, el Corte Porque- Inglés, que es uno, hay que decirlo, es uno de los símbolos y de los patrimonios nacionales de los españoles. Sí, señor, y además tiene una gran importancia en la estructura económica de España. En la actual edición le dedico bastante espacio, etcétera, porque ha cambiado mucho gracias a Marta Álvarez, que ha sido presidenta del Consejo de Lo ha Administración. hecho bien, ¿verdad? 7 años, sí, lo ha transformado. El otro día mi En su mujer... opinión lo ha hecho bien económicamente. Muy bien, Muy bien. muy bien porque ha sujetado la caída, hay un comienzo de recuperación y el EBITDA está muy bien, todos Se ha recuperado las los constantes, ratios, y las etcétera. macros. Y yo creo que le pasa los trastos
a su hermana, debían tener un pacto familiar, etcétera, y a mí me parece muy bien que... Pero lo que quería decir es que Álvarez, ¿cómo se llama el nombre Álvarez? Isidoro, ¿no? Isidoro le llamaba a todo el mundo. Pues entonces era mi amigo de economistas, entre ellos yo estuve con él comiendo, cenando, nos veíamos con frecuencia. Enrique Fuentes Quintana, cuando era el zar de la economía española, decía, yo cuando quiero saber la coyuntura, lo que hago es llamar A Isidoro a Álvarez. Isidoro Álvarez. No me llamo al Instituto de Ni Estado. bolsa ni leches, ¿no? El Corte Inglés me da la coyuntura de si estamos en fase recesiva o expansiva. Fantástico. Y es verdad. Y él Bueno, tenía... entonces, en aquel entonces era más significativo el Corte Inglés. El claro. Corte Inglés era el La dominio. referencia. Llegó entonces a, me parece que a 20.000 millones de euros casi, de ventas. No sé cómo está ahora, debe estar un poquito por debajo de eso, pero muy Pero en la época de recuperado. Fuentes Quintana no teníamos euros, teníamos pesetas todavía, Bueno, lo he ¿no? puesto en euros actualmente. 20.000 millones, ¿usted cree que eran de euros o de pesetas? Serían de pesetas, ¿no? No, de euros, porque 20.000 millones de euros, 6.000 millones es un billón. O sea, son 300.000 millones. 6.000 ¿eh? millones, tres veces un billón es lo que tenía el Corte Inglés entonces, me parece. Pero fíjese que si ponemos 20.000 euros en pesetas, son 300.000 millones de pesetas largos. No, Es mucho, efectivamente. Él tenía 14.000 millones de pesetas. De pesetas, ¿no? 2 billones. Claro, claro. 2 billones de euros. Sí, era mucha cantidad. No, vendían muchísimo, es verdad. Era el gran repositorio. Era la número 1 o la número 2. Bueno, ahora sigue siendo la número Sí, 1, ¿eh? y además hay una anécdota también, estaba yo con Luis del Olmo, que hacía ¿cómo se dice? Hacía de De locutor y vocero de los anuncios del Corte Inglés. sí, exactamente, bueno, de Aurín, hacía de Aurín, en la radio, claro. Entonces nos invitan a la apertura de un centro logístico de el valenciano, el de Sí, el Corte Inglés de Valencia. no, ¿cómo se llama No sé decirle. la más importante hoy? De Juan Roch, Vale, Mercadona. Mercadona, un centro y estamos hablando Juan Roch y yo, pues hablando el otro día con Álvarez, me dijo que tenía ganas de verte y que igual te hace una oferta de comprarte. Dice que tenga cuidado, que voy a ser yo que va a comprar el Corte Inglés. Bueno, por ahí podía haber sido, porque Juan Roche es muy sólido, ¿eh? Sí, pero él quería una expansión que se llama orgánica, de la propia entidad, Claro. no de compras. Porque él ha ido ocupando el mapa de España. Hay un mapa muy bonito de varias viñetas sucesivas. De su mancha de aceite, ¿verdad? Exactamente, sale de Valencia y llega al final a Lisboa. Y quería llegar a... Yo en el uniforme que les hice, pues les propuse ir a Bolsa. Y les propuse ir a Hispanoamérica. Porque en ese momento, en Buenos Aires, estaba el Harrods de Londres, que nació en Buenos Aires. ¿Nació en Buenos Aires? Sí, pero lo cerraron en Buenos Aires. Digo, cómpralo, sería estupendo. Y estuvieron mirando. Pero O sea que no, Argentina es un país complicado, muy ¿eh? complicado. Y los tipos de cambio son horrorosos. Por eso. No sabes nunca por dónde te va a salir por peteneras en un sitio. Pues yo bueno, desearle al Corte Inglés que siga esa carrera de recuperación. Recuperarse es muy difícil, muy difícil. Bueno, está ganando dinero ya, ¿no? Ya Otra está vez. ganando dinero, ya está ganando Bueno, dinero. pues ahí tenemos. Si quiere usted comentar alguna última cosa antes de rematar, porque el lunes Sí, podremos ver cómo ha sí. ido todo. Creo que ya va a ir el rey con el presidente de Alemania, que no conoce nadie su nombre, porque el presidente en Alemania no Merz. puede. No, el presidente. Ese no. es el Es el canciller. Claro, el canciller. No, Merz. es verdad que no sabemos el nombre No le del conoce presidente. nadie. Y bueno, es como aquel que decía, tuve 2 hijos, uno marinero y no sé dónde está. Y al otro tampoco le veo nunca. Y dice, ¿quién es?
Dice, es el vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Felipe VI, que va a ir a viajar a Guernica con el presidente de Alemania. Espero que no haya ninguna ceremonia de pedir perdón. De esas patéticas ceremonias de hablar de hace 60 o 70 años. Además, los nazis son como extraterrestres, no tienen que ver nada con la Alemania Y don actual. Ramón, y hace 80 años. ¿Qué quiere que le diga? Sí, claro que fue una canallada. Otra Una cosa es que canallada, ¿no? resucitaran a Goering, que era el No, presidente. otra cosa es que si pidiendo perdón resucitaran a los 1000, ¿qué hubieron? 1000 muertos, a todos los muertos que hubieron en aquel bombardeo. Tremendo. Porque además se erigieron un día de mercado. Y por eso aparecen las madres, los hijos. Me decía usted que el bombardeo fue estrictamente para probar aviones y bombas, ¿verdad? Sí, señor. Que fue espurio, fue repugnante. Las bombas de fósforo. Y luego los bombardeos en picado de los Stukas, que eran los aviones Sí, sí. alemanes. Impresionante. Los famosos A ver qué Stuka. frase suelta Felipe VI. Bueno, hablará, me imagino, de los horrores de la guerra. Hablábamos antes de qué hace un soldado en el frente, intentar sobrevivir. Cuentan, ¿no? Todos los veteranos, se ha conocido seguro que usted alguno, cuentan siempre que en el frente lo que hacen es defender a su compañero y viceversa. Tienen la sensación de que eso es lo único que te queda. Una hermandad total. Sí, porque es la vida, es una hermandad para sobrevivir, ¿no? Sí, una hermandad total. Y yo creo que resucitar a Goering para que pida perdón Goering, el general de la... Y después volverlo a fusilar. Es imposible. No, se suicidó. Se suicidó. Claro, se tomó el cianuro célebre. Claro. Bueno, él sabía que iba Tenía a ser un uno de los cuidador más en la buscados. prisión de Nuremberg, tenía un cuidador que escribió un libro después muy interesante, y porque Goering era una persona que sabía de todo, era una cosa tremenda. Estaban buscando también el toro selvático equivalente al uro, que se llama, que salen los crucigramas. El uro. Bueno, buscaban todas las reliquias, el Santo Grial, buscaban importó todo, varios ¿no? toros de Lidia españoles porque estaban en ese proceso de investigación. Sí, O sea todo lo que- mítico, querían hacer una recuperación mítica. Así que ¿no? los que están en contra de la fiesta nacional pueden citar a Goering, no sé si positiva o negativamente. Yo creo que más bien negativa. Bueno, los que están en contra, pues que no vayan, oiga, es muy fácil, ¿no? Porque todos los toros de Lidia, ninguno viviría si no fuera por la... O sea, no están defendiendo al toro, el toro moriría Sí, automáticamente. el uro desapareció. Y el toro bravo desaparecería. Es el único toro bravo que queda, claro. Claro, el toro bravo desaparecería. Los animales que se comen los carnívoros, yo incluido, tienen del orden de un año. Los terneros que se sacrifican para carne ¿Y son de con un 2 año. años cómo se llama? Con 2 años. ¿No son herales? Heral. Heral, ¿no? Sí, señor. Heral. Bueno, pues ya estoy. La verdad es que tengo una curiosidad casi mórbida, casi morbosa en relación a lo que va a pasar en la Vistilla dentro de un rato. Tremendo, puede ser tremendo. Lo comentamos enseguida. Aunque la tendencia general debe ser que van a tener mucha prudencia. No van a abrirse No, enteramente sus secretos. No. No, pero lo que pasa es que hoy por hoy, como ya, así como el señor Aldama desde el primer momento levantó la patita y dijo, oiga, yo voy a colaborar, Sí. y eso le ha significado una petición de 7 años en lugar de 24, ojo, la diferencia. Bueno, Aldama estaba en sus negocios. Estos estaban en el PSOE. Bueno, pero estaban también con negocios de corrupción. Sí, de tal. pero estos son traidores. Sí, pero no han colaborado en nada. Por eso. Porque el señor Koldo, que sí que ha dicho cosas interesantes, las ha dicho a la prensa, las ha dicho fuera de ámbito judicial. Sí. Que si yo creo que si va con todo lo suyo al juez y le dice, mira, hasta aquí hemos llegado, ya veo que no me van a dar ninguna cobertura, porque además las cosas, yo creo que con los jueces lo mejor es hablar claro. Bueno. Y decirle, estoy dispuesto a colaborar con todo esto, sí que le supondría una rebaja, ¿no? Probablemente. Muy bien. Bueno, ¿confía usted en que Koldo en algún momento hable o no? Koldo, yo creo que Koldo venderá su Su información. protección
a cambio de denuncias que tendrá todavía por hacer. O sea, venderá al PSOE, directamente se lo venderá. Yo creo que va a valorar sus declaraciones, las va a vender. A mí me parece un tipo, fuera de la delincuencia, que también lo es, interesante, ¿no? Es el outsider, es el que está fuera del sistema, el que trabaja periféricamente, el que es un... Sí, pero tiene un pillastre. aspecto de oso, Sí, que un abrazo de coldo puede ser sí, verdad. puede ser tremendo, ¿no? Pues muy bien, que pase usted un buen fin de semana. Igualmente, igualmente.